¿Puede la fe sobrevivir en solitario? ¿O necesita sí o sí de una comunidad física para ser auténtica? Hoy vamos a meternos de lleno en una reflexión que defiende esta segunda idea con mucha fuerza. Argumenta que reunirse no es solo una buena costumbre, sino una necesidad teológica fundamental. Y esta pregunta, la verdad, es que va al meollo de la cuestión. Para algunas personas, ir a la iglesia es el mejor momento de la semana, algo que les llena y les alimenta. Para otras, bueno, es una obligación más en la lista. ¿De dónde viene una diferencia tan grande? Pues la idea que vamos a explorar es que todo depende de si nos vemos como un individuo suelto o como parte de algo mucho más grande. Y aquí es donde entra el concepto clave: el cuerpo de Cristo. Y ojo, que esto no es solo una metáfora bonita. La idea es ver a la iglesia como si fuera un organismo vivo, de verdad, donde cada persona es una parte indispensable, como una mano, un ojo o un pie, que necesita al resto del cuerpo para funcionar y tener sentido. Esa es la visión de partida. Vale, si aceptamos esta idea de ser un miembro de un cuerpo, esto nos lleva a dos formas de vivir la fe que son como la noche y el día. Por un lado, la persona que está conectada y por otro, la que simplemente asiste. A ver, fijaos bien en el contraste, que es brutal. Por un lado está el miembro integrado. Para esta persona, la comunidad es alimento, es un placer, es algo que desea. Pero luego tenemos al asistente desconectado, que lo vive todo como una carga, como un deber que hay que cumplir. La diferencia es abismal. Como se suele decir, una cosa es estar en la iglesia y otra muy distinta es ser de la iglesia. La imagen que se utiliza para describir esto es fuertísima, una momia. Alguien que está allí físicamente, sí, reclinado en su asiento, pero que espiritualmente no está. Es la diferencia radical entre ser un espectador pasivo y ser un participante activo dentro de ese organismo del que hablábamos. Entonces, si la clave es formar parte de este cuerpo, ¿cómo funciona eso en la práctica? Vamos a profundizar un poquito más en esa idea de que la iglesia es un organismo vivo. El punto fundamental es este. La idea no es ser una simple colección de individuos que se juntan bajo el mismo techo. Se trata de ser un organismo coordinado donde cada parte, como en un cuerpo de verdad, tiene su función y trabaja en total armonía con las demás. Y claro, en este cuerpo sano todas las partes cooperan. Incluso las que no se ven a simple vista, como los órganos internos, son vitales. Se apoyan unas a otras, una ayuda a la otra. Por eso, desde esta perspectiva, cuando una persona falta, no es que falte un individuo y ya está. Es el organismo entero el que se resiente. Si la iglesia es un cuerpo, la pregunta es obvia. ¿Por qué es tan importante reunirse? ¿Qué se logra con eso, más allá de mantener una costumbre? Y aquí entra otra analogía clave, la del gimnasio espiritual. La fe no se ve como algo estático, sino como un músculo. Y un músculo que no se ejercita con frecuencia y con constancia, pues se atrofia. Ir a la iglesia una vez al mes sería como ir al gimnasio de vez en cuando y esperar grandes resultados. Simplemente no funciona así. Y este entrenamiento constante tiene beneficios muy concretos. No es un acto pasivo, es un ciclo. Se empieza estimulando a los demás, después se recibe enseñanza, se madura viendo el ejemplo de otros y al final el cuerpo entero se fortalece para servir mejor. Es un círculo virtuoso. Todo esto nos lleva de cabeza a la que es quizás la advertencia principal de esta reflexión, el enorme riesgo que supone el aislamiento para la vida de fe en el mundo moderno. El mensaje no puede ser más directo. No seas un cristiano de Internet. La advertencia es muy clara. La fe no es como ver una serie en streaming o escuchar un podcast. Se argumenta que es una práctica que exige presencia física, comunión real con otras personas y un compromiso tangible. Y claro, se abordan directamente las excusas más típicas para aislarse. Que si el miedo a lo que sea, que si los roces con otras personas, o la idea tan extendida de que, como Dios está en todas partes, no necesito un lugar físico. Desde esta perspectiva, todas estas son justificaciones que van en contra del mandato de vivir en comunidad. La postura aquí es tajante. Considerar que el contenido virtual, por bueno que sea, puede llegar a sustituir por completo la experiencia de la comunidad física, se describe como un engaño peligroso. Se ve como una trampa que lleva a una fe superficial, aislada, que no puede madurar de la misma manera. Para darle todavía más peso a la importancia del lugar físico, se recurre a las propias palabras de Jesús cuando él mismo designó un espacio concreto como casa de oración, dándole un propósito específico y sagrado que no tiene cualquier otro lugar. Si sumamos todo esto, la conclusión a la que se llega es contundente. Congregarse no es una simple recomendación o una buena idea. Se presenta como un mandato divino, algo fundamental.
Es más, la perspectiva final es la de una especie de batalla espiritual. La lógica que se propone es la siguiente. Si hay tantas fuerzas y excusas que intentan alejar a la gente de la comunidad, es precisamente porque esa comunidad funciona como una fortaleza, como un lugar de protección que el aislamiento nunca podrá ofrecer. Así que, en definitiva, la conclusión es que, para que una persona creyente se mantenga firme en su camino, necesita estar, por así decirlo, plantada en la comunidad. No se ve como algo opcional, sino como la única forma de recibir alimento, corrección y protección para poder seguir adelante. Y todo esto nos deja con la pregunta final en el aire. Si aceptamos esta idea de la fe como un organismo vivo, como un cuerpo, ¿es realmente posible alcanzar una madurez espiritual en solitario? ¿O por el contrario, es la comunidad física algo de verdad innegociable?